les comentaba que la próxima semana no tendremos actividad de examen rápido y en lo sucesivo, la siguiente semana, que es el 16 de diciembre, tendremos nuestro quiz número 2 a las 7 de la mañana. ¿Okay? Esto porque a algunos se les dificulta realizarlo justo después de la clase o porque algunos salen a trabajar, etcétera. Entonces lo vamos a cambiar el horario de los exámenes rápidos a los miércoles de 7 a 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tomaremos la clase un miércoles normal y hasta la semana siguiente haremos el examen rápido de la clase. ¿Sí? Entonces iremos una clase atrasados con el quiz. ¿Vale? Esta semana solamente, el día de hoy, tendremos quiz terminando la clase y estará abierto a partir de las 9 de la mañana. ¿Sale? Entonces, vamos revisando cómo quedaron nuestras calificaciones ya finales. Denme un segundo para ver el archivo y lo comentamos. Listo, acá tenemos entonces nuestras calificaciones que fueron reportadas ya en la plataforma de CIARU. ¿Sí? Me imagino que algunos de sus compañeros ya están dados de baja o tal. Puesto que no presentaron muchas de las actividades o incluso el examen de parcial. ¿Sí? Entonces, esas son las calificaciones que se reportaron ya en CIARU. Y con lo demás, pues creo que ya estamos bien, ¿no? Si alguien tiene dudas, si alguien quiere que baje la pantalla, me comenta, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos pues comenzando la sesión de hoy. En la sesión de hoy tenemos dos temas bastante rapiditos y no muy difíciles de comprender. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la transformación social en México. Un vistazo, y nuestro objetivo será un vistazo a la sociedad moderna y su evolución. Y vamos a empezar a platicar un poquito sobre cómo ya nos comportamos actualmente en la sociedad, cuáles son los tipos digamos que de personas que vemos dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con ciertos problemas sociales que tenemos, tal vez como el machismo, ¿no? Que a lo mejor no nos deja de alguna forma progresar, ¿sí? Al encontrarnos con situaciones donde en algunas empresas solamente los directores son hombres. Y bueno, eso se toca dentro o como parte del curso, puesto que sí es un factor que de alguna forma impacta en la sociedad y en el desarrollo de un país, ¿no? Y más específicamente de México, que es considerado todavía un país pues machista en su gran mayoría, pero que ya en las ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, incluso otras ciudades que también son de tamaño mediano, podemos ver ya mucha más participación de las mujeres en el campo laboral, y no solamente en el campo laboral, sino que también ya las vemos en posiciones gerenciales o bastante altas, ¿no? A lo mejor directoras de alguna empresa o directoras de alguna sección comercial o administrativa de grandes empresas, ¿no? Entonces, si bien hemos evolucionado como sociedad en este tema, también nos falta un camino por recorrer, ¿no? Incluso en las sociedades modernas, perdón, en los países desarrollados o considerados como desarrollados, todavía se ve cierto aletargo en este tema, ¿no? Entonces, vamos platicando acerca sobre las transformaciones sociales que hemos vivido. Los cambios a que dieron lugar las revoluciones y los proyectos utópicos se englobaron en el modernismo. Todo este proceso implicaba el desarrollo económico y el surgimiento de la sociedad industrial. O sea, ya vimos la parte de la
revolución industrial, y a partir de ello comenzamos nosotros a desarrollarnos como sociedad, ¿no? Vinieron nuevos progresos, maquinarias, pues hubo gran desarrollo, ¿no? La cultura urbana es otro de los rasgos de las transformaciones socioeconómicas, o sea, no solamente lo industrial, sino también la cultura urbana, cómo vamos desarrollándonos, cómo vamos desenvolviendo como sociedad, ¿no? Entonces, culturas urbanas y suburbanas empiezan a formarse para, digamos, seccionarnos de alguna manera y podernos entender, ¿no? Las relaciones humanas entonces se vuelven múltiples y heterogéneas, ¿sí? Quiere decir que no podemos a todos encasillarnos en cierto sector o en cierta comunidad, ¿no? De alguna manera, además de que eres hombre o además de que eres mujer, que pudiéramos ya dividirnos así, además eh, vives en Guadalajara o vives en Zapopan o además te mueves en la zona centro o además vives por Chapalita, por Tonalá, etcétera. Entonces, hay diferentes formas y subculturas en las que nos podríamos dividir como sociedad, ¿no? Profe, Ajá. perdón, ¿le podía cambiar poquito a la otra? Es que no alcancé a notar una cosita. Aquí va. Entonces estábamos diciendo que las relaciones humanas se vuelven múltiples y heterogéneas, ¿eh? Entonces empezamos a convivir los unos con los otros independientemente de Listo. ciertos rasgos, independientemente de clases sociales, independientemente de dónde vives, dónde te mueves, dónde trabajas, ¿no? Y sobre todo, lo vamos a ver esto cuando salimos al campo laboral, ¿no? A lo mejor ahora mismo estamos estudiando en una universidad donde de alguna manera todos pues podríamos decir que somos similares, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos en nuestras casas nos dan para pagar cierta universidad, porque normalmente, y fíjate eso, cuando regresamos a la escuela, casi todos vamos vestidos más o menos similares, eh, nos transportamos más o menos en el mismo tipo de transporte o automóvil, y entonces, todavía cuando estamos dentro o estamos estudiando, todavía vemos una homogeneidad en lo que somos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros salimos al campo laboral, ya vamos a ver y convivir con diferentes tipos de personas y vamos entonces a sentirnos partes de esta sociedad que se vuelve múltiple y heterogénea, ¿no? Entonces vamos a empezar a vernos o a empezar a convivir con diferentes personas y nuestro campo pues va a ser mucho más amplio. Las naciones inician sus intercambios mercantiles, lo que da lugar a las relaciones de interdependencia, al tiempo que se determinan las nuevas clases sociales, en donde la nueva burguesía llegaría a constituir una nueva fuerza. Entonces, recuerdan que después de la revolución industrial, perdóname, antes de la revolución industrial, veíamos que los monarcas eran los que tenían el poder, ¿no? Y después estas personas los feudales que tenían las tierras, ¿no? Tenían el poder. Entonces, previo a la revolución industrial, el poder te lo daba cuánta tierra tenías, ¿no? Y quiénes vivían dentro de tus tierras que se volvían tus súbditos o tus vasallos de alguna forma, ¿no? Después de la revolución industrial, ya no era el tenedor de las tierras quien tenía el poder, sino el quien tenía este poder comercial o la máquina que podía producir más rápido y mucha más cantidad en un menor tiempo posible, que nosotros lo llamamos como eficiencia, ¿no? Entonces, las personas que podían hacer este tipo de eficiencias o de tener muchos más productos para la venta, se volvieron o se consumaron como los nuevos burgueses, ¿no? Una nueva clase social que tenía ahora el poder. Ahora el poder lo determinaba, digamos, el dinero. Y entonces empieza ahora, después de la revolución industrial, una nueva clase social o nuevas clases sociales se abren, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después de la revolución industrial empezamos a ver la aparición también de la clase media. Ya no solamente había una clase alta y una clase baja, sino también empezaron a constituirse la clase media, y que eran, digamos, los trabajadores de los nuevos burgueses, ¿vale? Se entroniza la teoría del individualismo que predica la salvación personal por medio del trabajo artístico y empresarial y la rebelión individual frente a los dogmas religiosos del pasado. Forma parte de la cotidianidad. Entonces empezamos ya también, después de la revolución industrial, a ver cómo nos empezamos a deslindar también de la religión
Recuerden que mucho tiempo estuvimos, por así decirlo, bajo el yugo de la religión, puesto que con ello nos iban colonizando y con ello nos iban, digamos, enseñando ciertas formas y ciertos estilos de vida, ¿no? Posterior a la Revolución Industrial es cuando empezamos con la teoría del individualismo, donde yo veo por mí mismo y donde empieza a nacer grandes escritores como Carlos Marx, donde ya nos empezamos a alejar o a separar la religión, quizá no a alejar, pero sí a separar la religión y empezar a decidir y a ser responsables de nuestras propias decisiones, ¿no? Ya no le echamos la culpa a Dios o a algún ente que no podamos, digamos, ver y deslindarnos de responsabilidades, ¿no? Entonces, aquí crece también, posterior a la Revolución Industrial, eh, trabajar por un objetivo artístico y un objetivo empresarial, ¿no? Y aquí vuelven otra vez las nuevas eh, clases sociales en las que podemos meter a los artistas, a los nuevos empresarios, a los clase medianos, que somos los que trabajamos para alguien más, ¿no? A partir del siglo XV, el mundo cristiano dejó de ser creíble y empezamos a cuestionar la religión y empezamos a cuestionar todos aquellos sucesos que el clero nos ha estado diciendo que somos acreedores a, ¿no? Si un castigo divino, un pecado, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar, ¿no? Porque el conocimiento a través de las diferentes vidas sociales, la universidad y el libro expresa una conciencia crítica del mundo y la sociedad. Empezamos a pegarnos más a lo que a lo que los libros, a lo que la ciencia nos empieza a decir, y como sociedad empezamos de alguna manera a creer un poco menos en la religión y en este castigo divino, ¿no? En la cultura moderna implicaba la nueva economía y la nueva teoría política. El liberalismo económico y la democracia política son elementos significativos de los nuevos tiempos, ¿no? Perdón. Entonces, ya una vez que salimos un poco de este dogma o de estas creencias eh, religiosas, empezamos nosotros al liberalismo económico, empezamos también a meterle más a la ciencia, empezamos más a creer en cuestiones pues que podamos probar, ¿vale? Eso lo incluye la cultura moderna, y con la cultura moderna, obviamente, tendemos a tener una nueva política económica, ¿no? Y recuerdan lo que era el neoliberalismo, que nos lo platicaba uno de sus compañeros. No, profe. ¿No? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien de los que explicó Morena? El neoliberalismo es el gobierno que no depende de él, o sea, que no Ajá. toma sus decisiones por él. Ok, más o menos, ahí como que nos hizo falta una palabrita que era acerca sobre la economía, ¿no? El liberalismo económico, pues ya nos está diciendo que nos vamos a independizar económicamente de, ¿no? Bueno, eso yo lo entendería por liberalismo económico. Ahora, dependíamos totalmente del gobierno para crecer económicamente, ¿no? Entonces, el liberalismo, empezamos a desprendernos del gobierno y empezamos como empresarios, a nosotros hacer el desarrollo, a meterle infraestructura a la ciudad, a nuestro pueblo, a la comunidad en la que vivimos, ¿no? El neoliberalismo, como los compañeros nos comentaba, pues es precisamente ello, una nueva forma de liberalismo económico. Y el neoliberalismo económico, la tendencia que traemos es qué tanto va a meter la mano el gobierno en los proyectos o en el desarrollo empresarial, ¿sí? El liberalismo económico dice, tú, gobierno, enfócate en lo tuyo, que es poner, digamos, las reglas de cómo vamos a jugar el juego como sociedad, qué es lo que está mal, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y a nosotros como empresarios, déjanos hacer el negocio y hacer la riqueza, déjanos hacer la parte económica, ¿vale? El neoliberalismo dice, ok, estoy de acuerdo con que tú a lo tuyo y yo a lo mío, zapatero a tus zapatos,
pero también me voy a meter la mano porque hay sistemas económicos que no nos están funcionando bien. Porque yo como gobierno tengo que ver por los más desprotegidos y tengo también que crear fuentes de empleo. Entonces, creo fuentes de empleo como la Comisión Federal de Electricidad, que nos provee servicios y es parte del gobierno, como el Seguro Social, que es parte del gobierno y nos provee servicios, y entonces crea también fuentes de empleo. Y veíamos que entonces teníamos diferentes opciones. Nosotros como, digamos, como usuarios y como pobladores, tenemos la opción de recurrir a servicios del gobierno como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, o recurrir a particulares, empresas particulares, como un hospital San Javier, como Puerta de Hierro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que comentábamos sobre liberalismo y neoliberalismo, ¿no? En un liberalismo, el gobierno prácticamente no toca la parte económica y en el neoliberalismo crea fuentes de empleo, digamos que en competencia con los empresarios, ¿no? Mete, digamos, por así decirlo, la mano en la parte económica, que es el modelo que nosotros estamos manejando en gran parte del mundo, ¿no? El gobierno mete la mano en la sección económica, pero también deja trabajar a los empresarios e inversionistas para el crecimiento económico, ¿no? Inevitablemente, Profe, ajá, yo tengo una duda fuera del tema. ¿Esta presentación usted no la va a mandar o no? sí, la voy a subir a la plataforma web. Ah, ok, no, perdón. No pasa nada. Inevitablemente, entonces, junto con todos esos cambios y transformaciones, surgieron los críticos conservadores que veían todo eso como un libertinaje y corrupción, ¿sí? Todas estas personas que dependían a lo mejor del gobierno y que todo tenía que estar centralizado, pues todo esto obviamente no se va a ver bien, ¿sí? Y ya decíamos que todo cambio viene con cierta revolución y con ciertos pensamientos. ¿Por qué? Porque no todo nos va a agradar a todos. Y entre más personas seamos opinando, pues más diferentes puntos de vista tendremos y seguramente que no vamos a coincidir en todo, ¿no? Entonces, a partir de esta liberación económica, vienen críticos conservadores que lo ven todo como un libertinaje y como corrupción. Pues, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Quién va a meter la mano por quién? Etcétera, ¿no? Viene también el hombre detrás de las letras, este artista, las reflexiones, el pintor, las transformaciones de laicos, y para posicionarnos a lo mejor en un punto de la historia, por ahí como no sé, tal vez entre los 20 y los 40, y refiriéndome a lo mejor a Diego Rivera, a Frida Kahlo, que son no solamente pintores, sino también fungieron como parte importante en la política. ¿Ustedes recuerdan un poquito sobre la historia de Diego y de Frida? ¿Qué corrientes traían? ¿Corrientes, profe? ¿Qué Corrientes quiere decir con políticas. eso? Ajá. Ah, no, no sé. ¿No? ¿Alguien? Durante esa época, digamos que se decía mucho acerca de los rojillos, ¿no? En Rusia empezaba cierta revolución y cierta revolución política, ¿no? Y muchos de ellos fueron expulsados de su país y en algunos casos llegaron aquí a México, ¿no? Y empezaron a trabajar como profesores y se juntaban para tertulias, etcétera. Diego y Frida involucrados también en ello, con pensamientos marxistas, ¿no? Entonces, no solamente después de la revolución industrial y mucho más después, empezamos con ciertas revoluciones políticas, ¿no? Y dentro de la parte de la modernidad, también los pintores reflejaban mucho o expresaban mucho la sociedad, digamos, en términos políticos de la que vivíamos, ¿no? Si se fijan en los cuadros de Diego, sobre todo de Diego Rivera, habla mucho sobre política, ¿no? Frida Kahlo habla más sobre sentimientos y tal, pero Diego Rivera en ciertos murales plasma lo que políticamente se está viviendo, ¿no? Incluso cuando nosotros vamos a Palacio de Gobierno, vemos murales que hablan mucho sobre los movimientos revolucionarios y políticos que se viven, ¿no? Entonces, el arte también refleja qué tanto estamos desarrollándonos y qué tan libre expresión, qué tanta expresión o libre expresión podemos tener, ¿no? Como sociedad.
Entonces, en la modernidad, el hombre empieza la reflexión y empiezan también los trovadores y empieza toda esta música que habla y se expresa, incluso en la actualidad expresamos en la música lo que políticamente estamos viviendo, ¿no? Y ahora se fustiga el conformismo, la hipocresía, la mojigatería, los lugares comunes de la religión, etc. Entonces, tendemos ya también, cuando estamos desarrollándonos como sociedad, a tener este tipo de confrontaciones, ¿no? Sobre todo con la religión, cuando tenemos también un paso a la modernidad, cuestionamos mucho más la política, las formas de gobierno, etcétera, ¿no? Durante la modernidad, en el arte, el hombre se aleja de la reflexión cultural escrita y vive solamente y solo la cultura de la imagen, ¿no? El cine, la televisión, los cómics. ¿Y qué me dicen ahora? Que todo lo estamos viendo por medios digitales, ¿no? Y todo viene, como dice acá, nos alejamos muchos de las expresiones culturales, ¿no? Y ahora lo vemos todo en el cine, en la televisión, en el internet, en los cómics, etcétera. Esto crea una exaltación de nosotros y una pérdida del yo, ¿sí? Una pérdida del individuo. El arte intenta resucitarlo y construir esa conciencia reflexiva, crítica e irónica que fue uno de los inicios de la modernidad, ¿no? Como ya platicábamos, durante la modernidad o cuando se ven vestigios de algo nuevo, generalmente lo vamos a ver o lo podemos también sentir dentro de las expresiones artísticas, como los pintores, que ya lo comentábamos, muchos de ellos plasman las revoluciones, tanto políticas, sociales y económicas, en sus pinturas. Muchos otros, y ahora siento que ahora escuchamos más música que ver pinturas, ¿no? Entonces, ahora, si se fijan, hay muchas canciones que hablan sobre movimientos políticos, sobre cómo estamos como sociedad, ¿no? A lo mejor son chicos para recordarlo, pero recuerdan esta canción de Todo el Poder, me parece que es de Control Machete. Y hay ciertos grupos que hablan mucho sobre política, ¿no? ¿Pueden recordar algún artista que en sus canciones hable de política? No, profe, nunca he escuchado alguna canción. No, yo pienso que sí, pero no lo asociamos. Sí, bueno, las canciones de rap, casi la mayoría hablan del gobierno, sobre todo los de Estados Unidos. La mayoría de las canciones de rap hablan sobre las formas de gobierno, ¿no? Incluso sí, híjole, se me fue el nombre. Hay una que habla sobre el estudio, ¿no, profe? De que es que no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero fue demasiado importante y de hecho en las escuelas te la mencionaban mucho. Bueno, a mí me tocó eso, pero no me acuerdo el nombre de la canción. No lo recuerdo, fíjate. Estoy tratando de pensar, este artista incluso me gusta mucho. A ver, Disidente también habla sobre política, pero ¿cómo se llama? Profe Eminem, ¿no? También, ajá. Me parece, ay, no, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, ¿no? Pero entonces vemos muchas expresiones artísticas. Ah, fíjate, Joaquín Sabina, aquí nos dicen Joaquín Sabina, exacto, Joaquín Sabina también habla mucho sobre la evolución de la sociedad, ¿no? Incluso si te ponen a escuchar a Joaquín Sabina, de repente habla mucho sobre, a lo mejor no tan directo sobre política, pero sí habla sobre cómo nos manejamos como sociedad. Incluso, si nos vamos un poquito más allá y nos despegamos de la política y de la economía, los tipos de amor, ¿no? Probablemente antes no era mucho tabú el hablar de un amor entre diferentes clases sociales o incluso con alguna persona que ya estuviera casada, ¿no? Digo, sigue siendo cierto tabú, pero poco a poco vemos o escuchamos más canciones que hablan de ello, ¿no? Incluso canciones de movimientos feministas. Entonces, las canciones y las representaciones artísticas en general
nos hablan de cómo también vamos evolucionando como sociedad, ¿no? Es diferente las canciones que escuchábamos a los 80s con unas mujeres sumisas, buscando el príncipe azul, buscando quien de alguna manera les diera soporte para vivir, a las canciones de ahora donde hablamos de mujeres empoderadas, de mujeres donde ya no necesitamos al hombre, mujeres donde ya hablan de los éxitos tal cual de las mujeres y para las mujeres, ¿no? Entonces eso también nos habla de cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? ¿Qué más? No vamos a alcanzar a verlo todo. Bien, entonces eso como parte de cómo hemos evolucionado como sociedad. Y vamos ahora al segundo tema, ¿sí? Que es como tal ya un poquito más aterrizado a la sociedad mexicana. Y aquí es ya donde vamos a platicar sobre el machismo, sobre las culturas o subculturas que tenemos, ¿no? Cambios sociales, o como introducción, ¿cuáles son los cambios sociales? Que tienen que ver principalmente con los sucesos de industrialización del país y su exposición demográfica y su explosión demográfica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a ver, o perdón, cuáles son los efectos que han causado una explosión demográfica, ¿no? Desde la industrialización, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya nos vemos como sociedad un poquito más afianzada, con económicamente más recursos, y entonces las personas empiezan a crecer también en familias, ¿no? Eh, Incluso, si ustedes ven, digamos, la tabla demográfica, todavía nuestros padres tienen de 4, 5, 6, 7, 8 hermanos, ¿no? E incluso nuestros abuelos también misma situación, ¿no? Entonces, conforme hemos evolucionado de alguna manera, la explosión demográfica ha ido alentándose, ¿no? Ahora, bueno, yo no tengo hermanos, por ejemplo, y mis primos, así que son, no sé, familias de que 2 hermanos, etcétera. Entonces, ¿cómo la evolución también nos ha ido a tener a lo mejor mejores calidades de vida, ¿no? De que ya preferimos tener 1 o 2 hijos en lugar de 7, 8 que no podamos a lo mejor mantener, ¿no? Claro que las condiciones económicas van cambiando y también ahora, por ejemplo, nos quejamos de que ya tenemos 30, tenemos 35, etcétera, y no podemos aspirar a lo que nuestros padres habían logrado para esa edad. Entonces, también la economía va cambiando y de ello también dependerá pues la cantidad pues la explosión demográfica que habrá, ¿no? Con el transcurso del siglo XX, el campo mexicano cobró menos importancia para los inversionistas privados, así como para las obras de infraestructura financiadas por el Estado, ¿no? ¿Les suena familiar esto? Con el transcurso del siglo XX, el campo mexicano cobra menos importancia para los inversionistas privados, así como para las obras de infraestructura financiadas por el Estado. ¿Qué es esto? Bueno, pues que a partir del siglo XX, la gente ya no le ponía atención a el campo, ¿no? O no le pone atención incluso todavía al campo. Entonces, a lo mejor vemos a las personas que viven en el campo, pues hasta con desdén, ¿no? Decimos, ay, pues es un ranchero, pues trabaja en el campo, es campesino, y lo vemos fuchi, y porque todo el día a lo mejor está en el campo y está sudando, etcétera, ¿no? Incluso también los inversionistas dejaron de apostar al campo y empezaron a las industrias, ¿no? Empezaron a mejor a poner a lo mejor comercios en las ciudades, etcétera, y hemos dejado o descuidado el campo, ¿sí? Tanto para los inversionistas privados como para el Estado, ¿no? Y eso, pues, habla también de un desarrollo. Un desarrollo, aunque también deberíamos prestarle, pues, atención al campo, porque de alguna manera son productos que necesitamos, pues, seguir cultivando o seguir procesando para poder, pues, alimentar a la población, ¿no? De alguna forma. Enajenante y extraña, sin que exista entre sus habitantes una interrelación franca y cordial de sus relaciones, ¿sí? La cultura urbana, por ejemplo, ya empezamos a tener diferencias entre que si tú vives en Tonalá y que si yo vivo en Providencia, entre que si tú vives de la calzada para allá, entre que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza también con la evolución y en México sobre todo tendemos mucho a hacer estas diferencias sociales o empezamos a ser clasistas, ¿no? Y eso se vive mucho en México, ¿no? La vida citadina dice que se ha generado con problemática social
tal que la violencia y la inseguridad aunada a una explotación de sus habitantes, desempleo, miseria de diversos sectores sociales. Entonces, en la vida citadina, pues se generan ya problemas, tales como la inseguridad, una explosión demográfica, el desempleo, etcétera. Entonces, ya en la ciudad, pues nos vemos aquejados por estas situaciones. La corrupción, la ineficiencia de los servicios públicos, la contaminación y destrucción de las áreas verdes, la desintegración familiar, la farmacodependencia, etcétera. Entonces, todos estos son rasgos que podemos encontrar en una vida citadina, ¿no? Y claro, o sea, también hay rasgos que son positivos porque creo que todos estos tendemos bueno, evidentemente son rasgos negativos, pero también pues hay comodidades, ¿no? Las distancias pues son más cortas, tienes una mejor calidad de vida, las viviendas tienen pues mejores servicios, tienen mejores servicios de salud, etcétera. Entonces la vida citadina no solamente son problemas o son temores, sino también nos genera también una comodidad mucho mayor. Los cambios sociales que hemos vivido como sociedad, pues es el mayor número de divorcios, que se duplicándose lo ocurrido en los años 40 y 50. Previo a estos años, poco veíamos hablar sobre los divorcios, incluso todavía en los años 80 hasta se hablaba con tabú, ¿no? Cuando de repente estaban las señoras platicando en el café y iban a hablar sobre el divorcio, pues hasta bajaban la voz, ¿no? Fulanita se está divorciando, ¿no? Entonces todavía era como chisme. Ahora en la actualidad, pues el divorcio es el pan de cada día, ¿no? Si la relación no funciona, pues nos separamos de esta relación, nos divorciamos y cada quien para su lado a que sea feliz, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Digo que está bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Acerca de los divorcios? Ajá, acerca del divorcio. Pues que ya no hay responsabilidad ni compromiso por parte de la nueva sociedad. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos opinar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es buena opción? Yo digo que es buena opción siempre y cuando sea como la última, ¿no? O sea, que no sea como de principio tener algún problema o así, y luego pensar en separarse. Sí, ok. ¿Qué hubiera pasado si esta pregunta lo hubiéramos hecho a nuestros padres o a nuestros abuelos? ¿Qué hubieran opinado? Pues yo sí le he bueno, sí he hablado de esos temas con mi abuela y mi abuela apoya ese tipo de actos. No es como que diga que no, solo comparte que antes era mal visto y por eso la gente tenía que aguantarse y seguir viviendo con su hombre sin importar lo que haga. Y pues más que nada porque pues todos sabemos que antes era muy rara la persona que se casaba realmente por amor, porque pues lo que normalmente hacían eran robarse a las mujeres. Sí, ¿no? Entonces, pues ella cuando ya hace este cambio, ella lo apoya totalmente. Y fíjense cómo tocamos otro tema de desarrollo social, ¿no? Lo que mencionas, pues antes se robaban a las chicas y se casaban y ya está, ¿no? O los matrimonios arreglados, ¿no? Pues ya, mira, mi compadre y así, y hacemos alianzas, ¿no? Porque, Oiga, profe, ajá. pero, o sea, no niego que en algún punto sí se robaban a las mujeres, pero si le preguntas a aquellos que se robaron a las mujeres, era un robo entre comillas, porque era te voy a robar a las 5 y la muchacha lo está esperando a las 5 para que se la robara. Entonces, no todos los casos, claro que los hay, pero no en todos los casos, y yo creo que en la mayoría era un robo acordado por huirle del suegro y no casarse. Claro, también estoy de acuerdo en ello, ¿eh? También estoy de acuerdo en ello, o sea, no solamente, como dices, era de un solo lado la parte de me la robo y me la quedo y ya está, ¿no? O sea, claro que hay de todo, ¿no? Sin embargo, siento que antes, por ejemplo, para deshacerte de alguna forma de la relación, pues era muy complicado y no solamente por lo complicado que fuera de tú tomar la decisión y ser firme e irte,
sino que después, pues digamos que estabas estigmatizado y jamás en la vida alguien te volvía a dirigir la palabra, ¿no? Entonces, ahora como sociedad, digamos, entre comillas, moderna, porque todo lo que nos falta crecer, podemos tomar esas decisiones de quedarnos o irnos, ¿no? Que sí, que a lo mejor esta opción que tenemos ya muy a la mano nos ha hecho, como dice su compañera, ser de alguna forma irresponsables y no luchar, digamos, por mantener esa relación o arreglar esos problemas, pues es una puerta fácil y a lo mejor una puerta falsa, ¿no? El tomar rápido la decisión del divorcio y pues me voy. Sin embargo, hay casos que, pues, tanto los hombres como las mujeres pueden ser lastimados física y psicológicamente y pues necesitan salirse de esa relación tóxica, ¿no? Usualmente lo vemos más en mujeres, claro que sí, pero por supuesto que hay hombres y pues conozco casos de algunos amigos donde las mujeres pues ya no los dejaron tomar ese puesto gerencial porque pues había mucha interacción con más mujeres, no los dejan crecer profesionalmente porque pues seguramente se están enredando con alguien más, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos casos también son muy válidos para decir, oye, es parte de mi crecimiento profesional y pues si las cosas no funcionan, pues vamos tomando medidas, ¿no? Entonces, pero es una conversación totalmente diferente la que tenemos hoy a la que se vivía en los años 40 o en los años 30, ¿no? Y eso también nos habla parte de una sociedad o de un desarrollo social que hemos tenido, ¿no? O que ha tenido la sociedad como tal, ¿no? El hecho de poder tomar ese tipo de decisiones y que la vida siga, ¿no? Y que podamos tomar esas decisiones sin estar ya estigmatizados a algo, ¿no? Otros tipos de cambios son, en épocas de crisis económica, pues aumentan los divorcios, claro, porque al hacer falta el dinero, pues las pensiones, etcétera, aumentan y pues generalmente también hay estos daños colaterales como divorcio, ¿no? Existen también dos tipos de cambios sociales, los factores externos, que son los exógenos, como la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, la globalización, el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que son factores que están fuera, ¿sí? O externos de nosotros como sociedad, pero que de todas maneras nos impactan. ¿Qué es lo que sucede después de una guerra mundial o después de las guerras frías? Pues empieza a haber de alguna manera crisis, ¿no? Por ejemplo, ahora un factor externo que de pronto se vuelve interno es la pandemia, ¿no? Un factor externo que empezó acá en China, que de pronto ya nos pega a nosotros, ¿no? Y empieza allá y se empiezan a letargar las compras y se empieza a letargar la economía, ¿no? Son factores que no empezaron aquí dentro de nuestra sociedad, pero que de alguna manera nos van a generar un cambio en lo social, un cambio en nuestro comportamiento de consumo, un cambio en nuestro comportamiento de compra, de economía, de ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tendremos factores internos, que son los endógenos, como la explosión demográfica, las migraciones, la concentración del poder económico, los bajos niveles de escolaridad, etcétera. Y esos factores nosotros mismos nos los generamos y a nosotros mismos nos afecta. ¿Qué es lo que sucede si tenemos bajos niveles de escolaridad? Pues tendremos un desarrollo mucho más lento, ¿no? Si a concentración del poder económico y político la llevamos solamente a un par de familias, pues entonces no tendremos tampoco muchas oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que un cambio social puede venir de dos factores, los externos o los exógenos y los internos, ¿sí? Y estos dos factores nos van a generar como tal nuestra sociedad o los cambios que podamos tener en ella, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los potenciales disruptores de México? ¿Qué es un disruptor? Un disruptor es este cambio fuerte que nos hace, digamos, sacarnos de nuestra zona en la que estamos para generar un cambio. Un disruptor es algo que, un evento fuerte que nos va a generar un cambio, en este caso social, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros disruptores que tuvimos en México fue la pérdida de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Aquellos de Texas, etcétera. Es un disruptor que nos va a hacer generar cambios sociales, ¿no? La intervención francesa, la revolución de 1910, los sexenios priistas también son un disruptor porque de repente traíamos una tendencia a votar solo por el PRI y de repente, pum, nos hartamos del PRI
Y entonces este disruptor hizo que votáramos por un otro partido político. La guerra sucia de los años 60 y 70, las crisis económicas del 76, 82, 87, 95 y ahora la nueva, etcétera, ¿no? Pero ¿qué también tenemos en México? También tenemos un gran potencial, como la gran capacidad de supervivencia, un rico pasado cultural, una excelente ubicación geográfica, puesto que nuestra ubicación geográfica es tan atractiva que muchos países quieren hacer tratados comerciales con México por la cercanía de Estados Unidos, por la cercanía con Latinoamérica, porque tenemos una ubicación geográfica bastante privilegiada, ¿no? Tenemos también recursos naturales, como los minerales, el petróleo y rico el turismo, ¿no? Como parte de nuestra sociedad se tiene que tocar el tema del machismo, que ya lo platicábamos un poquito, que se proyecta a través de la letra de las canciones, películas, etcétera. En el presidencialismo y la forma de toma de decisiones, no hemos tenido una mujer presidenta, por ejemplo. La imagen del mexicano valeroso, cumplidor, incapaz de reconocer los derechos de la mujer, como por ahí de las películas de María Félix, etcétera. También como sociedad mexicana nos toca la parte de la corrupción, donde se presentan con todas sus características y sus formas. Lo consideramos como un cáncer social, frena nuestro desarrollo de la sociedad y bueno, también tenemos la identidad indígena, ¿no? Que nace como sujeto histórico a partir de que se da su encuentro con el español y como resultado de la conquista, ¿no? Bueno, parte de la identidad indígena empieza un poquito cuando llegan los españoles y empiezan a procrearse con las mujeres pues nativas de aquí, ¿no? Y entonces empiezan a generarse las nuevas castas, ¿no? No sé si recuerdan eso como por ahí de la primaria, ¿no? Empezamos a ver las castas de español con indígena, indígena con indígena, etcétera, ¿no? Y entonces, perdón, entonces empiezan todas este tipo de castas, ¿no? Me la estoy yendo ya rapidito porque ya nos pasamos del tiempo. El neoindigenismo ubica al indio como miembro de una sociedad, debería recibir un trato semejante al resto, ¿no? Y en los 80 se da este movimiento gracias a los neoliberales. Este principio de no distinción proviene de la concepción aristotélica de la justicia distributiva de trato igual para todos, ¿no? Entonces, empezamos ya también, por ejemplo, cuando vemos imágenes de personas de genotipos como a lo mejor Yalitza, que es bastante sonada, ¿no? Y entonces empezamos también como con características de este tipo y las empezamos a lo mejor a menospreciar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, la sociedad mexicana como tal siempre nos ha inculcado de alguna forma y mal inculcado a que por sus características físicas las tratamos de cierta manera, ¿no? Si una persona es rubia, es blanca y tiene ojo claro, bueno, hasta le ponemos alfombra cuando pasa, ¿no? Entonces, intentemos, pues, generar empatía con todos los tipos de personas, no importando su color, etcétera, y generar, pues, para todas las oportunidades iguales, ¿no? Bien, se nos acaba el tiempo, ya nos pasamos de tiempo. El examen está abierto a partir, me parece que de las 9 de la mañana, pero déjenme confirmarlo. Y se trata el quiz de hoy acerca de la sociedad moderna y de lo que acabamos justo de ver, ¿sí? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? ¿Hasta qué hora va a estar habilitado el quiz? ¿Perdón? Si quieres tú, Nancy. ¿Cómo? Ya no te escucho. Ok. ¿Hasta qué hora va a tener habilitado el quiz? ¿Hasta qué hora está habilitado el quiz? Híjole, ahorita me estoy tratando de entrar. Sociedad de Desarrollo en México y está habilitado hasta... hasta la 1 de la tarde. Ah, ok. ¿Sí? A partir de las 9, pero déjame editarlo para poderlo contestar a partir de las 8:45, ¿no? O sea, a partir de ya. Ok, está habilitado a partir de las 8:50 ahora mismo. ¿Vale? Listo, ya está habilitado el quiz. Quien quiera ir a contestarlo, pues ya está habilitado, ¿vale?
Si no hay más dudas, pues cerramos entonces la sesión y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, profe.